Vamos a iniciar ahí con los textos argumentativos. Es un tipo de texto complejo, es de los que más nos cuesta leer. Entonces, lo importante es aprender a leerlos y aprender a establecer cuáles son las características que podemos sacar de ellos, no solo para leerlos, sino también para aprender a construirlos. O que la base fundamental casi de todo tipo de vida y de carrera profesional que ustedes tengan que asumir o que van a asumir, tiene que trabajar con el lenguaje y es bueno estar preparado a la hora de argumentar, de hablar claro, de hablar preciso, de hablar con las normas que son. Por eso es importante estas clases, no solo para la prueba saber, sino para el resto de su vida. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué son eso de los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir al destinatario de reconocer o adherirse a un punto de vista que se tiene sobre un asunto, o también para convencerlo de la falsedad de una opinión previa. Lo que se conoce como la refutación, cuando uno no está de acuerdo con un punto de vista que alguien le plantea, ya sea personalmente a través de un texto, lo que hace es escribir una refutación que es, no sé, contradecir lo que está diciendo esa otra persona con unos argumentos. La argumentación es la estrategia discursiva que utilizamos para convencer. Puede encontrarse tanto en textos orales como escritos y en una gran variedad de ellos, como son las solicitudes. Cuando uno hace una solicitud, de pronto si necesita un permiso, tiene que dar unas razones. Para las publicidades, ya que vimos textos publicitarios, se dan cuenta que hay muchas estrategias para vendernos un producto y eso aparece mucho en las publicidades. Nos dan argumentos para que uno compre ese determinado producto, ¿no? Lo mismo con las propagandas, que puede ser, digamos, en ese caso, las que son de promociones es decir, cuando se habla los voy a dar acá la diferencia entre publicidad y propaganda. Una publicidad lo que trata de vendernos algo, ¿sí? Una propaganda lo que trata de informarnos o de llegar masivamente a algo, pues en las campañas de esterilización de los perros, de vacunación o de cómo, no sé, el uso del extintor, todos esos tipos son algún tipo de propaganda que llega masivamente. Solo que nosotros tenemos el concepto de propagandas de la televisión, ¿no? Las notas de opinión, que son esos artículos de opinión que salen en los periódicos y en todo tipo de, digamos, revistas, y otros que pueden los ensayos, todos esos informes científicos que necesitan también argumentación para que uno lo acepte o no lo que se está queriendo probar. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que son los textos argumentativos. Dentro de los textos argumentativos están los textos filosóficos, porque la estructura del texto filosófico es muy parecida o tiene los mismos rasgos que la estructura de un texto argumentativo. Pero, sin embargo, vamos a ver textos filosóficos la próxima clase para hacerlo más, digamos, más específico, ¿sí? Y podernos enfocarnos acá en otros tipos de textos. Bueno, vamos a seguir para ver la estructura del texto argumentativo. El texto argumentativo tiene una estructura determinada, ¿sí? Unas partes que siempre están en los tipos de textos argumentativos y que es importante conocer para que ustedes las sepan identificar. Las pueden preguntar en el ICFES, de pronto les pueden preguntar en qué párrafo se encuentra tal parte del texto argumentativo, o para que ustedes mismos escriban textos argumentativos. Entonces es importante tener esta estructura en la cabeza. La primera es la introducción, que es en esa parte se presenta el tema del que se va a hablar en el texto. Lo ideal es llamar la atención del lector para que lea el texto. Se puede hacer a través de un ejemplo, contarle una situación, definiendo un concepto, etc. La introducción es muy importante porque es el enganche que tiene el texto. Cuando uno empieza a buscar textos de opinión, de pronto usualmente lo que llama la atención es el título y la primera parte del texto, para que uno siga desarrollando la idea.
Entonces los textos usualmente más polémicos son estrategias que usa Daniel Sampero, ese tipo de Carolina Sanín, ese tipo de autores de columnas de opinión que lo que hacen es poner títulos llamativos o las primeras frases sobre una polémica que se está viviendo para así llamar la atención del lector. Entonces, digamos, Carolina Sanín tiene un texto que creo que se llama El color rosado, la nueva muestra de la desnudez, una cosa así, que es sobre el color rosado, el uso del color rosado en los niños y cómo eso está, digamos que sugiriendo la desnudez en ellos, de acuerdo con ella, ¿no? Entonces son ese tipo de textos que como que llaman la atención por el tema y para eso sirve la introducción. La segunda parte es la tesis, que es la idea a partir de la cual se estructura la argumentación, consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Entonces, es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada, rechazada. Puede ser explícita o implícita, o sea, explícita es que está escrita en el texto así tal cual como es, literal, o implícita es que no está escrita en el texto, pero se puede inferir de lo que se está, leyendo, o sea, el resto del texto. Una aclaración muy importante en este punto y es que la introducción y la tesis no es lo mismo, lo que yo les decía, el tema de un texto y la idea principal no es la misma cosa y hay que aprender a diferenciar ese tipo de cosas. Cuando uno habla de introducción, está presentando el tema del que se va a hablar. A veces la tesis está dentro de la introducción, puede pasar, pero a veces la tesis puede estar en otro lugar. Entonces, no, digamos, si nos piden que identifiquemos la tesis de ese texto, no nos vayamos siempre a la introducción, porque puede que ese no sea, por eso hay que aprender a identificarla bien. ¿Qué es la tesis? Esa idea que se quiere defender, ¿cuál es la idea que se quiere defender o refutar? De acuerdo sea el texto, sobre la que giran los argumentos. ¿Qué quiere demostrar? ¿Por qué pone esos argumentos para demostrar qué? Entonces la tesis es muy importante identificar, es una de las características, o sea, la principal para que sea un texto argumentativo. La tercera es la argumentación, pues claramente son textos argumentativos. La argumentación son los argumentos que conforman las razones que el autor presenta para convencer al lector de que la tesis que propuso es verdadera o válida. Para esto el autor utiliza diversas estrategias que se denominan procedimientos discursivos y tipos de argumentos. Vamos a ver procedimientos discursivos y tipos de argumentos ahorita, ¿sí? Para saber cuáles son. Entonces la argumentación es el desarrollo del texto en donde se presentan esos tipos de argumentos para yo convencerlos, bueno, en este caso, yo, el autor, convencerlos de que la tesis que yo propuse es válida, es verdadera, la acepten y eso. Ese es el cuerpo de la argumentación. Y por último está la conclusión. En esta parte se sintetizan las ideas principales. Se señalan cuáles son las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se exponen cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. O que la conclusión no determina verdades. Es decir, no esperen una conclusión de un texto que les digan cuál es la verdad absoluta sobre un tema o que le propongan la solución, porque no siempre es así. Es más bien de sintetizar y de dar cierre al texto. Los textos son como círculos que empiezan por una línea y tienen que cerrarse. Porque si un texto es lineal, es decir, si empieza y agarra camino como cualquier cosa, puede empezar a hablar de todo y nunca va a haber un cierre. Y queda incoherente, ¿no? Entonces hay que darle un cierre, llegar a algún punto que puede ser proponer que alguien continúe hablando sobre este tema o dejar alguna pregunta abierta para que la persona reflexione. Bueno, muchas estrategias para hacer una conclusión. Esto es lo que se llama la conclusión. Ahora, están como muy dispersos, ¿no? Lo importante es que sepan que esta estructura del texto no siempre está organizada de esta forma, o sea, no es 1, 2, 3, 4, no siempre es introducción, tesis, argumentación, conclusión. Aunque son las partes que organizan el texto argumentativo, no quiere decir que siempre aparezcan en ese orden, ¿sí?
Puede ser que uno empiece con una conclusión, que la tesis esté primero que la introducción, que la argumentación venga, que uno primero empiece argumentando sobre algo y después de últimas bote la tesis con la conclusión. O sea, hay muchas formas de organizar el texto y eso es lo rico del lenguaje, de la estructura del texto argumentativo, que uno puede organizar las ideas de acuerdo a cómo quiere expresar su pensamiento y, y así lograr de pronto más fácilmente llegar al lector a convencerlo o a no convencerlo. Entonces, por eso, no piensen siempre que entonces a lo último está la conclusión, al principio está la tesis y la mitad la argumentación, no. Todo eso puede estar revuelto, todo puede estar al principio, al final. No hay un orden determinado. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con... Sí, veo preguntas ahí, pero ya les voy respondiendo. A ver. Dice, profe, cuando le cambian el título a un artículo de opinión, ¿se torna amarillista? Porque manipulan la información sin describir lo que claramente se quiere hablar. Más que amarillista, es una estrategia que usan. Digamos que amarillista lo decimos en el sentido de la noticia porque se trata de contar un hecho trágico, ¿sí? Entonces lo que hacen es, cuando se dice amarillista, es esa cosa que causa curiosidad, que aunque tiene una connotación mala o como, hay una palabra que describe eso, se me olvida en este instante, sí, aunque sea como muy, no se me olvidó la palabra, bueno, que sea de pronto muy sangriento o que toque la moral o todo eso, lo que hacen es tomarse de esos hechos para llamar la atención en una noticia, sobre todo en los periódicos, porque lo que necesita, o sea, su propósito no es simplemente informar, su propósito es vender ese periódico, que compre más y más gente. ¿Qué pasa con la argumentación? Como muy pocas veces se trata de simplemente hablar de un hecho, sino de una idea de pronto alrededor de una noticia o de un hecho. El concepto amarillista a veces no resulta tan digamos, adecuado decirlo, aunque sí hay mucha gente que usa lo que les digo, el título como para llamar la atención, aunque después resulte hablando de otra cosa. Sí, lo que causa el morbo native. Profe, en el ensayo puede vivenciarse un texto argumentativo con esta estructura, sí, mucho en el ensayo, casi que lo principal, o bueno, lo que pasa es que en el colegio nos enseñan que los ensayos tienen un orden, porque a veces lo exigen, entonces digamos la tesis de grado de la universidad o ese tipo de cosas, sí tienen una estructura que es solicitada porque digamos que es un requisito, y entonces en ese caso uno presenta la tesis, los objetivos, la introducción, después los capítulos, conclusión y todo eso, y la organización es así. Eso, claro que existe así. Pero en textos que son un poco más generales, que no requieren nada académico propiamente muy estructurado, aunque aparece esta estructura, no va en ese orden como eh, tan estructurado. Bueno, vamos a continuar con los procedimientos discursivos, que era de lo que hablaba. Los procedimientos discursivos son aquellas estrategias que permiten que el texto, digamos, cumpla su propósito. Siempre les hablaré de propósito, que es convencer a alguien o mostrar que uno tiene, digamos, su verdad, o refutar a alguien y decir por qué este no tiene razón o no, o poner a pensar, a reflexionar a alguien sobre un punto de vista, etc. No, bizarro no es la palabra, es otra palabra que también se califica en el arte. Se califican las pinturas con esa palabra, pero Dios mío, se me fue la paloma. Bueno, procedimientos discursivos. El primero es la definición. Entonces, a veces en los textos argumentativos se usa la definición para explicar conceptos y sus significados. También para que el autor explique la manera en la que entiende un concepto o cómo lo va a abordar. Sirve incluso para demostrar que el autor tiene conocimiento de lo que está hablando y darle credibilidad. ¿Cómo así? Entonces, usualmente cuando de pronto se está hablando de algún tipo de, puede ser un elemento científico,
Entonces se tiene que definir el concepto, ¿sí? Sobre lo que se está hablando. Yo, ¿qué vas a ver? No sé, si de pronto es sobre genética, ADN, todo ese tipo de cosas, se tiene que definir eso, si es un estudio científico. Pero también aplica para textos donde se hable de conceptos que no son tan concretos como puede ser el amor, como puede ser el conocimiento, ¿sí? Esos conceptos que tienen muchos significados y que se pueden abordar de muchas formas, ¿sí? Entonces lo que hace el autor es decir cuál es la definición de cómo él entiende ese concepto para que uno sepa cuál es su punto de vista, ¿no? Porque si el punto de vista de él, si él me va a hablar de que el amor es eh, un elemento que no es biológico, ¿sí? Entonces, para él el amor es la atracción física de una relación sexual. Ese es el concepto de amor para él y desde ahí va a hablar ese autor. Pero si para mí el amor es un concepto más romántico, de otro punto de vista más de las emociones, entonces yo, si él no me explica cuál es su definición de amor, yo lo que voy a hacer es tomar la que yo creo que es correcta y voy a pensarlo desde ese punto de vista. Entonces, lo que yo siempre les digo en las clases, hay que ponerse desde el punto de vista del autor y por eso él tiene que definirnos desde dónde va a hablar, cuál es lo que él entiende, cuál es el significado que él entiende, sobre todo en ese tipo de conceptos que son muy abstractos y que no tienen una definición propia, así como muy científica. ¿Sí? Y además lo que hace es darle credibilidad al autor que está hablando. Entonces, porque uno dice, él sabe de lo que está hablando, él tiene un conocimiento sobre lo que me está hablando y por eso pues, yo le puedo creer a él. Eso, eso es lo que, bueno, hace la definición. La segunda es la analogía, que se utiliza para comparar dos elementos que se relacionan por tener una característica en común. Entonces lo que se hace es coger un elemento y relacionarlo con otro que de pronto no es tan conocido y darle una característica en común a esos dos elementos. Entonces un ejemplo, aquí sí puse un ejemplo porque pues es más fácil explicarlo con un ejemplo, es este que dice, las estatuas de los santos están solas y mudas. Así deberían estar ciertas personas nocivas para el resto. Entonces, ¿qué está haciendo? Poniendo en comparación las características de la estatua de los santos en relación con ciertas personas que, según dice el texto, hablan de más o dicen cosas que no deberían decir. Y por eso la característica en común que deberían compartir es que estén mudas y que estén solas, ¿sí? Analogía también se usa claramente, para que después no me digan, en textos narrativos, en líricos, más que todo sea poesía, también se usa para comparar ciertos aspectos de pronto cuando se quiere hacer, no sé, una comparación entre el atardecer y el ocaso del amor o algo así. Eso también se usa, la analogía es también un tipo de figura literaria, pero también se usa en este tipo de textos discursivos, digamos que con otro propósito. Para que tampoco crean que todos los procedimientos de las estrategias son propias de un solo tipo de texto. ¿Listo? La tercera, y era la que me estaban diciendo por ahí, es la cita de autoridad. Se incluye en el discurso las palabras de un especialista en el tema para apoyar con mayor fuerza la opinión del emisor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros tomamos citas de personas que tienen alguna autoridad en el tema del que estamos hablando. Entonces, usualmente en los ensayos se usa mucho porque uno está investigando en libros de acuerdo al tema que está viendo y lo que uno hace es tomar fragmentos que apoyan la idea que uno está defendiendo y los pone. Entonces pone pequeñas la cita, ¿no? Entonces la pone entre comillas, bueno, de acuerdo a las normas que se estén usando, la pone entre comillas y para reforzar alguna idea. Tiene que ser de una autoridad, ¿no? De una autoridad reconocida que tenga cierta trayectoria dependiendo de lo que se quiera hablar, ¿no? Entonces, porque una autoridad puede ser no sé, un especialista de Harvard en psicología y no sé qué, y la autoridad puede ser mi mamá, porque para mí mi mamá es una autoridad, pero no me va a servir en el caso de que yo quiera explicar una cosa u otra. Entonces son citas de autoridad dependiendo de lo que se quiera lograr, del tema del que estemos hablando. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que queremos demostrar con la cita de autoridad. Veamos otro que es la enumeración acumulativa. Esta enumeración acumulativa, como lo dice su nombre, consiste en mostrar diversos argumentos en serie para intensificar el mensaje y convencer al receptor. Lo que hace esta enumeración acumulativa es que entre más cosas, como más razones tenga, más cierta puede ser una idea o no. Entonces lo que dicen es cuando, pues enumeración claramente es de números, lo que yo les decía en la clase pasada, entonces cuando dicen deberíamos, no sé, dejar de comer carne de animales, primero, porque es mala para el sistema inmunológico de las personas, segundo, para quitar el sufrimiento de los animales, tercero, para dar vía libre a la vida de cada uno de los animales, el libre del desarrollo, cuarto, para que las industrias no contaminen el planeta y sea ecológicamente mejor el mundo. Quinto, y entonces empiezan sexto, séptimo y le dan a uno tantas razones que parece que hubiera mucho por qué hacer ese cambio o por qué aceptar esa idea. Entonces es un tipo de numeración acumulativa que es bien usada y que es muy usada en la cotidianidad, sobre todo por las mujeres, cuando nos da por ser cantaleta y pelear sobre algo, entonces uno enumera y enumera cosas sobre razones que deberían ser de peso contra algo que uno está pensando. ¿Listo? Y la última es la interrogación. La interrogación son preguntas que se usan con diferentes fines. Puede ser poner en duda, indagar, cuestionar, comprobar los conocimientos del receptor. Entonces, ojo porque cuando aparece una pregunta en un texto argumentativo no siempre es porque quiere preguntar, ¿sí? Sino porque muchas veces quiere poner en duda algo, ¿sí? Indagar sobre algo, cuestionar, hacer, cuando uno dice cuestionar, no es que yo quiero cuestionarlo si yo escribo algo, sino hacer que usted mismo se cuestione sobre lo que está haciendo. Entonces está de acuerdo usted en que es fundamental para la vida comer carne, cree que eso es necesario. Entonces cuando uno pregunta así, lo que uno hace son reflexionar, lo que se llaman preguntas retóricas, ¿no? Porque lo que hace la retórica es como devolverle el ping-pong, mejor dicho. Que uno apunte la idea, la hable, pero sobre todo para que usted mismo se la responda y piense sobre esa idea. Eso es lo que se usa en interrogación. ¿Listo? Entonces eso tiene que ver con los procedimientos discursivos que existen en los textos argumentativos al momento de defender una idea. ¿Qué preguntas tienen hasta acá sobre lo que he hablado yo? ¿Dudas que tengan? Edwin, no te respondo porque no he visto tus preguntas. Edwin. Bueno, Nicolás, ¿en la cita de autoridad se puede refutar esa cita o es solo apoyo? No, puedes tú hacer, lo que puedes hacer, digamos, es una forma, escoger una cita contra la que no estás de acuerdo. Entonces lo que uno hace es coger esa cita, ¿sí? Ponerla en el texto y decir, miren, no estoy de acuerdo porque dice tal cosa, esto no es coherente, esto no es lógico, esto está hablando de otra cosa, y sí se puede hacer para refutarla o para apoyar una idea que no tengo, para las dos cosas. Profe, en la enumeración necesariamente son convincentes, no. Ojo, que se usen procedimientos discursivos o tipos de argumentación no quiere decir que eso sea convincente o no, o sea, que vaya a convencer o no. Son simplemente estrategias que usa el autor para lograr convencer, pero de que convenzan o no, eso proviene de que sea de acuerdo, mejor dicho, al que esté hablando y al que esté leyendo. Eso sí, no se puede asegurar. ¿Qué diferencia?
de un texto argumentativo no discursivo, no hay ninguna diferencia básicamente dependiendo de cuál sea el propósito del discurso. Si mi discurso es político y yo quiero hablar sobre, no sé, por qué deben votar por mí, pues es un texto argumentativo, donde yo estoy hablando de unas razones por las que deben apoyarme o no, ¿sí? Si de pronto mi discurso es motivacional, también es un texto argumentativo porque estoy dando razones para seguir o no cierto tipo de práctica. Pero si de pronto mi discurso es para vender un producto, pues mi propósito argumentativo es vender a partir de unos argumentos, ¿sí? Entonces, como yo siempre les he dicho, el propósito de los textos se define a partir, el tipo de texto se define a partir del propósito de ese mismo, de lo que tenga ese texto. La interrogación solo se hace para cuestionar al lector. Usualmente eso es lo que se hace para cuestionarlo o para que él ponga en duda algo. Pero no, muchas veces no se hace para preguntar porque pues no, uno no va a preguntar, es decir, cada persona que lea no le va a responder, porque la comunicación escrita pues es rota, es decir, no está uno frente a frente para saber qué opina el otro. Bueno, ya vamos a ver entonces un ejemplo de un texto para que ustedes tengan más claro esto de los procedimientos discursivos. Profe, en el texto argumentativo siempre se citan textos de otros autores o solo en ocasiones. Solo en ocasiones, dependiendo de lo que se quiera hacer. No es necesario. Profe, en el texto argumentativo siempre se citan. Ah, no, sí, ya. El Edwin, uy, Edwin. Sí, Nicolás, el texto argumentativo se redacta acorde al público al cual va dirigido entonces. Si el público no tiene mucho conocimiento acerca de la temática, entonces se puede usar argumentos relativamente falsos para que al ser expresados son capaces de persuadir. Sí, claro. No quiere decir que los argumentos que uno diga son totalmente verídicos. Eso lo tiene que seleccionar el lector, ¿sí? Entonces, por eso mismo yo, esta clase y todo apunta a que uno sea un lector crítico y que tenga la capacidad de discernir entre qué es verdadero y qué no para mí, ¿sí? Y para mi entorno, para mi vida y para lo que yo creo o no. Entonces, pueden haber textos que hablen, que den argumentos que no son válidos, que de pronto sean falsos, como los políticos, o sea, no hay mejor ejemplo, y gente que de pronto no conoce el tema o que ni se sienta a analizar, pues puede creer que es verdadero. La enumeración también se puede dar en forma de ironía, sí, y es una buena táctica. Hay un texto de Jonathan Swift que se llama, se me olvidó, es como la inocente proposición, así se llama. Y en ese texto él propone que se coman, como en Inglaterra hubo una época en que había muchos niños, o sea, mucha población y no había trabajo, lo que él hace es proponer un texto en el que para lograr que pase esa situación, esa crisis, se cocinen los niños pobres. Entonces, que se cocinen y se coman los niños pobres para vendérselos a la gente rica para sus fiestas y así la gente pobre pueda tener plata. Claramente es una crítica, o sea, no es lo que realmente él quería decir, sino que lo que estaba haciendo era criticar a través de unos argumentos, ¿sí? Pero para ironizándolo totalmente, pues es otro tipo de argumentos. La cita de autoridad permite que el autor del texto se apodere con más fuerza de la tesis que defiende. Sobre todo la cita de autoridad lo que hace es que el lector sienta que yo me informé, que yo leí, que yo estoy respaldada por una investigación de muchos años atrás. Entonces, si yo cito muchos especialistas de distintas áreas o de distintos tiempos históricos, lo que hace es que a la vez de que permite ver que de pronto mi tesis es válida, lo que hace también es que yo no estoy hablando de mi imaginación o de porque sí, sino que yo me preparé, me informé sobre lo que quería hablar para poder defender una tesis. Porque uno no se encuentra las citas así por la vida en general, uno tiene que leer.
Sí, la pregunta usualmente va al final del texto o al inicio, dependiendo, pero eso no es como regla general. Podríamos concluir que los textos argumentativos buscan persuadir de cualquier forma sin importar que los argumentos sean meramente subjetivos y particulares. Sí, ese es uno de los objetivos. El objetivo del texto argumentativo es persuadir, que sea como lo haga, que uno lo acepte o no, eso tiene que ver es con el lector. No hay una regla que uno diga, no, este texto está mal, por eso no es argumentativo. ¿No? Si usa argumentos así sean falsos, es argumentativo. Lo que pasa es que por eso uno tiene que aprender a leer críticamente para saber si aceptar o no, todo está en uno.